Muy buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a hacer una pequeña exposición acerca del marco conceptual para la información financiera. Este es un tema de la materia Normas Internacionales de Información Financiera. Yo les voy a hablar de 5 puntos de este marco conceptual. Antes de entrar en materia, quisiera aclarar que el marco conceptual tiene 8 capítulos, pero yo solamente voy a abordar los primeros 4. En un siguiente video se van a hacer otros 4 capítulos, esto para no hacer de esta grabación de este video algo tan extenso. Bueno, dentro de la exposición que vamos a hacer en este momento, vamos a hablar del estatus y el propósito del marco conceptual, también del capítulo 1 de este marco conceptual, que trata del objetivo de la información financiera, el capítulo 2, que habla de las características cualitativas de la información financiera útil, el capítulo 3, que trata de los estados financieros de la entidad que informa, y por último el capítulo 4 de los elementos de los estados financieros. Entonces vamos a comenzar a entrar en materia. El marco conceptual para la información financiera se encarga de describir el objetivo y los conceptos que se utilizan de la información financiera con propósito general. El propósito de este marco conceptual, en primer lugar, es ayudar al Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad a desarrollar NIF que estén basadas en conceptos congruentes. En segundo lugar, el marco conceptual busca asistir a los preparadores para desarrollar políticas contables congruentes cuando no se puede aplicar ninguna otra norma en una transacción que se esté desarrollando. Y en tercer lugar, o como tercer propósito, se encuentra que el marco conceptual busca ayudar a todas las partes a comprender e interpretar las normas contables y financieras. Adicionalmente, el marco conceptual proporciona el fundamento para elaborar normas que contribuyen a la transparencia, mejorando la comparabilidad y la calidad de la información, normas que refuerzan la rendición de cuentas, lo que reduce el vacío de información entre proveedores de capital y la gente a la que le confían su capital, y en tercer lugar, normas que contribuyen a la eficiencia económica, lo que ayuda a los inversores a identificar oportunidades y riesgos, que conduce también a mejorar la asignación de capital. Dentro del capítulo 1 del marco conceptual se habla del objetivo de la información financiera. Este objetivo es proporcionar información financiera sobre la entidad que informa que sea útil para los inversores, prestamistas y otros acreedores para la toma de decisiones relacionadas con el suministro de recursos a la entidad. Es importante aclarar que estos informes financieros con propósito general no están diseñados o no es su propósito mostrar el valor de la entidad que informa, pero sí proporcionan a inversores, prestamistas y otros acreedores información que permite estimar un valor de la entidad que informa. Permite dar un estimado, no dar un valor real, pero con esta información se pueden tomar ciertas decisiones de inversión, de oportunidad o de riesgo. En el capítulo 2 encontramos las características cualitativas de la información financiera útil. Estas características identifican los tipos de información que probablemente serán más útiles para inversores, prestamistas y otros acreedores para la toma de decisiones sobre la entidad que informa. Esta toma de decisiones se hará a partir de la información que contenga el informe financiero que se presenta. En primer lugar, encontramos las características cualitativas fundamentales, que son 2. La relevancia, que nos indica que la información financiera relevante es capaz de influir en las decisiones tomadas por los usuarios. Esta información puede ser capaz de influir en una decisión, incluso si algunos usuarios eligen no aprovecharla o son ya conocedores de esa información por otras fuentes. Esta información también tiene un valor predictivo siempre que se pueda utilizar como dato de entrada en los procesos empleados por usuarios para definir desenlaces futuros. La información financiera no necesita ser una predicción o una previsión para tener un valor predictivo. Esta información con valor predictivo es empleada para usuarios para llevar a cabo sus propias predicciones. La información financiera tiene un valor confirmatorio si proporciona información sobre evaluaciones anteriores, es decir, si confirma o cambia información de informes anteriores. Como segunda característica fundamental tenemos la representación fiel, que nos indica que los informes financieros representan fenómenos económicos utilizando palabras y números. Para ser útil, la información financiera debe no solo representar fenómenos relevantes, sino que también debe representar de forma fiel la esencia de los fenómenos que pretende representar.
Para poder hablar de que es una representación fiel, esta información o esta descripción debe cumplir con 3 características. Debe ser completa, es decir, debe incluir toda la información necesaria para que el usuario comprenda el fenómeno que se está representando. La información debe ser neutral, es decir, no debe tener ningún sesgo a la hora de seleccionar o presentar esta información, y debe ser libre de error. No se puede afirmar o no se puede decir que la información que se va a presentar es 100% veraz, pero se debe asegurar que en la mayor medida de lo posible esta información pues sea exacta, ¿sí? Que no hayan omisiones dentro del fenómeno de la información que se está presentando y que el proceso que se utilizó para presentar esa información se fue seleccionado y se aplicó sin ningún error. ¿Cómo aplicamos estas características dentro de un fenómeno, dentro de la información financiera que presente una entidad? En primer lugar, se debe identificar un fenómeno económico y toda la información que pueda llegar a ser útil para los usuarios. En segundo lugar, hay que identificar el tipo de información sobre este fenómeno que sería más relevante. Ya estamos hablando de la primera característica. Y en tercer lugar, se debe determinar si esa información está disponible y si puede proporcionar una representación fiel del fenómeno económico. Ya entonces vemos la segunda característica fundamental. Si es así, si la información o el fenómeno cumple con esas 3 características, el proceso de satisfacer las necesidades cualitativas fundamentales termina en ese punto. Si no es así, se debe repetir el proceso con el siguiente tipo de información que sea más relevante y que cumpla con los 3 requisitos. Encontramos también otro tipo de características de la información financiera. Ya hablamos de características de mejora. Tenemos la comparabilidad, que es la característica cualitativa que permite a los usuarios identificar y comprender similitudes y diferencias entre partidas. A diferencia de otras características cualitativas, la comparabilidad no está relacionada con una única partida. Siempre deben haber mínimo 2 partidas para poder realizar una comparación. Aquí es importante hablar y hacer diferencia entre la congruencia y la comparabilidad porque suelen presentarse errores. La congruencia se refiere al uso de los mismos métodos para las mismas partidas de un periodo a otro dentro de una entidad que informa o en un mismo periodo entre entidades. La comparabilidad es el objetivo. La congruencia es lo que nos ayuda a lograr la meta, es decir, lo que nos ayuda a llegar a la comparabilidad. Como segunda característica de mejora tenemos la verificabilidad, que nos ayuda a asegurar a los usuarios que la información que se presenta representa fielmente los fenómenos económicos que pretende representar. Significa también que observadores independientes y diferentes, debidamente informados, podrán alcanzar un acuerdo, aunque no es necesariamente completo, de una descripción particular de una representación fiel. El proceso de verificación puede ser directo o indirecto. Cuando hablamos de una verificación directa, significa que comprobamos el importe u otra representación mediante observación directa. Un ejemplo claro de esto es cuando contamos efectivo de una caja. Verificación indirecta significa comprobar los datos de entrada de un modelo, fórmula u otra técnica y recalcular el resultado utilizando la misma metodología. Un ejemplo más claro es cuando verificamos el importe de un inventario comprobando los datos de entrada, las cantidades y los costos que entraron al inventario y recalculamos el inventario final utilizando la misma suposición de flujo de costo. Por ejemplo, ahí podríamos utilizar el método de primeros en entrar, primeros en salir. Como tercera característica de mejora tenemos la oportunidad, que significa tener información disponible para los decisores a tiempo de ser capaz de influir en sus decisiones. Es decir, que la información debe estar disponible, oportuna, debe ser oportuna para quienes toman la decisión, para que ellos puedan tomar esas decisiones. Es importante destacar que cuanto más antigua sea la información, menos útil va a ser para las personas que toman las decisiones. Por último lugar, tenemos la característica de comprensibilidad, que nos indica que la clasificación, caracterización y presentación de la información de forma clara y concisa la hace comprensible. Hay algunos fenómenos económicos o fenómenos dentro de una entidad que informa que son complejos y no son fáciles de comprender. La exclusión de información de esos fenómenos
puede que llegue a facilitar la comprensión de la información contenida, pero esos informes estarían incompletos y por ello serían engañosos. Entonces, es importante que el lenguaje que se utilice permita comprender, pero que no omita ningún tipo de información, ningún tipo de dato que es relevante dentro del informe que se está presentando. Vamos a entrar ahora al capítulo 3, que habla de los estados financieros y la entidad que informa. Los estados financieros tienen como objetivo proporcionar información sobre activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de la entidad que informa. Esta información es útil a los usuarios de los estados financieros para evaluar las perspectivas de entradas de efectivo futuras y la administración de la gestión de los recursos económicos de la entidad, es decir, para evaluar oportunidades y riesgos. La información que se proporciona dentro de los estados financieros se proporciona por medio del estado de situación financiera, el estado de rendimiento financiero y otros estados y notas. El estado de situación financiera habla de activos, pasivos y patrimonio. El estado de rendimiento financiero habla de ingresos y gastos. Y hablamos de otros estados y notas cuando se revela información de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos reconocidos y no reconocidos, cuando hablamos de un estado de flujos de efectivo o cuando hablamos de aportaciones de los tenedores de derechos sobre el patrimonio y distribuciones a ellos. Los estados financieros se preparan para un periodo especificado de tiempo, proporcionando información sobre activos, pasivos y patrimonio que existían al final del periodo sobre el que se informa, es decir, al momento del cierre de ese periodo. Vamos a hablar de los activos, pasivos y patrimonio dentro de ese estado financiero y de los ingresos y gastos en los que se incurrieron a lo largo de ese periodo, los ingresos que se recibieron y los gastos que se tuvieron a lo largo del periodo que se está informando. Se puede incluir transacciones futuras y otros posibles sucesos futuros, siempre y cuando esa información esté relacionada con activos o pasivos, activos, pasivos o patrimonio de la entidad que existan durante el periodo sobre el cual se está informando, o si esa información es útil para los usuarios de esos estados financieros. La entidad que informa es una entidad a la que se le requiere u opta por preparar estados financieros. Una entidad que informa puede ser una única entidad o una parte de una entidad, o puede comprender más de una entidad. Una entidad que informa no es necesariamente una entidad legal. Aquí entramos a ver todo el tema de estados financieros consolidados y no consolidados. Si una entidad que informa comprende a la controladora y a sus subsidiarias, los estados financieros se denominan estados financieros consolidados. Si una entidad que informa es solo la controladora, es decir, no va a hablar de sus subsidiarias, los estados financieros se denominan estados financieros no consolidados. Estos últimos se diseñan para proporcionar información sobre activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de la controladora y no sobre sus subsidiarias. Esta información es útil, pero lo ideal es que se presenten los estados consolidados, ya que la información de los estados no consolidados generalmente no es suficiente, no satisface las necesidades que tienen los inversores, los prestamistas y otros acreedores. ¿Sí? Entonces es importante que en el caso de que se presente una entidad que tenga controladores subsidiarias, siempre presente sus estados financieros consolidados porque muestra el estado real de todas las partes de la entidad, no de una parte. Por último, en el capítulo 4 nos encontramos con los elementos de los estados financieros, que son, como nosotros los conocemos, los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y otros. Estos elementos se vinculan con los recursos económicos, derechos y cambios de los acreedores. Vamos a entrar en detalle a ver qué es un activo. Vamos a describir cada uno de los elementos financieros. Esto para hacer la comparación, como lo mencionaba el profesor, con respecto a la descripción del artículo del antiguo marco conceptual respecto a cómo el nuevo marco conceptual define estos elementos de los estados financieros, para que encontremos las diferencias y veamos qué cambió, qué mejoró o que de pronto decimos no me gustó o dejó algo por fuera, pero podamos identificar fácilmente las diferencias. Entonces, un activo es un recurso económico presente controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados. Aquí vamos a aclarar que un recurso económico
Es un derecho que tiene el potencial de producir beneficios económicos. Un pasivo es una obligación presente de la entidad de transferir un recurso económico como resultado de sucesos pasados. Para que algo sea considerado como un pasivo, debe cumplir 3 criterios. Primero, la entidad debe tener una obligación. En segundo lugar, la obligación es transferir un recurso económico. Y en tercer lugar, la obligación debe ser una obligación presente que existe como resultado de sucesos pasados. Estos 3 son los requisitos para que una transacción sea considerada como pasivo. Aquí es importante detenernos a revisar el tema de las unidades de cuenta que tienen que ver con los activos y los pasivos. Una unidad de cuenta es el grupo de derechos y obligaciones a los cuales se aplican los conceptos de reconocimiento y medición. En algunas ocasiones los derechos y obligaciones surgen de la misma fuente. Por ejemplo, algunos contratos pueden establecer tanto derechos como obligaciones para cada una de las partes. Si esos derechos y obligaciones son interdependientes y por ninguna razón pueden separarse, hablamos de que se forma una unidad de cuenta individual. Esto en el caso específico de un contrato. Continuamos entonces con el patrimonio. El patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad una vez que se pagan o se deducen todos los pasivos. Son derechos frente a la entidad que no cumplen la definición de pasivo, es decir, que no cumplen con uno de los 3 requisitos para ser un pasivo. Se pueden establecer mediante contrato, legislación o instrumentos similares, como por ejemplo las acciones. Un ingreso es un incremento en los activos o una disminución en los pasivos que da lugar a incrementos en el patrimonio, distintos de los relacionados con aportes de los tenedores de los derechos sobre el patrimonio. Hay que diferenciar que no se considera como un ingreso un aporte de los socios, por ejemplo. Eso es importante aclararlo. Y los gastos son disminuciones en los activos o incrementos en los pasivos que dan lugar a disminuciones sobre el patrimonio, distintos de los relacionados con distribuciones a los tenedores de derechos sobre el patrimonio. Es decir, cuando una entidad hace la repartición de su utilidad, esto no es considerado como un gasto. Es importante tenerlo en cuenta. Toda esta información fue tomada del marco conceptual de información financiera del año 2018, emitido por la IFRS. Se deja el enlace por si se presenta alguna duda. Y los invito a ver el siguiente video donde se van a abordar los capítulos 4 al 8, donde vamos a ver algunos conceptos que complementan la información y que van a ayudar más a entender lo que se explicó en este video. Muchas gracias a todos por haber participado, por ver este video y espero que todas las dudas que tengan puedan ser resueltas dentro de la clase. Que estén muy bien.